¿Cómo están, alumnos del nivel D? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar hoy el tema número 20, lo que va del año, y nuestro segundo tema en el cuarto bimestre. El día de hoy vamos a aprender un poco acerca de la literatura de Mesopotamia y de Egipto. Pero para esto vamos a conocer parte de su historia, que es esencial, y al final les voy a decir, bueno, por qué es indispensable conocer parte de esta historia. Entonces vamos a empezar con Mesopotamia. Mesopotamia, ¿no? Miren, la civilización de Mesopotamia es una suma de culturas y pueblos con características muy definidas. Su origen es muy remoto, ¿no? Según los estudios, ellos datan ya desde el siglo IV, ¿no? Y bueno, estos pueblos se caracterizan por vivir justamente entre dos ríos, el río Tigres y el río Éufrates, ¿no? Meso y Potamos, que justamente el nombre de su cultura significa entre dos ríos. Y ellos, bueno, logran constituirse como pueblo, ¿no? Poco antes de la cultura egipcia. Ahí podemos ver el mapa, ¿no? De la cultura Mesopotamia. Ahora, los sumerios que viven en esta área de Mesopotamia, perdón, de más al este del Caspio, se les conoce desde el año 3000. Ellos aprovechaban las tierras regadas por estos dos ríos y establecen en ellas ciudades, ¿no? Ahí es donde se originan las ciudades o el estado. Podemos ver acá, ¿no? A estos dos ríos que fluyen en todo ese lugar tan enorme y hermoso como es Mesopotamia. Justamente fue el cruce de estos dos ríos quien permitió el desarrollo de su comercio y de su artesanía, ¿no? Ahora, con respecto a la escritura sumeria, que existe desde el año 3000, es la más clara demostración de lo avanzado que estaba esta cultura. Al tipo de escritura de esta cultura mesopotamia sumeria se le llama cuneiforme. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, mira, esto por ejemplo es un tablero de arcilla y las letras que ellos tenían presentaban unas cuñas, ¿no? Por los clavos que grababan en formas quebradizas, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, todas las puntas o cuñas que se caracterizan o que caracterizan a esta letra, ¿no? Ahora, eh, como toda la cultura mesopotámica en sí, en el aspecto de la religión, torna a un dios benefactor de cada ciudad, ¿no? Estos dioses estaban representados por astros y al gobernador o al rey, que en nombre de esos dioses se edificaban en el pueblo templos, ¿no? En forma de ciudades. Muchos de estos templos, por ejemplo, tenían hasta 7 pisos. Por eso es que la divinidad se convierte entonces en benefactora, lo cual provocaba lluvias, creando agua y protegiendo la fertilidad. Estos templos, por ejemplo, tenían grandes canales que permitían acumular las lluvias y también originarlas según las creencias religiosas que tenían en aquel entonces. Ahora, los sacerdotes de esta cultura, ¿no? Dentro de lo que es la religión, eran grandes conocedores de astronomía y de las influencias que éste ejercía sobre el pueblo, ¿no? Ellos pensaban que los astros tenían cierto poder sobre las cosas que sucedían dentro de las ciudades. Por ejemplo, en los relieves que se han encontrado es muy normal la representación de estos astros en zonas bastante elevadas sobre una figura real, para lo cual indica la protección, ¿no? Ahora, en lo que es la arquitectura, destaca el uso del arco y la bóveda, ¿no? Como podemos ver acá, miren, hay un arco y todo esto sería la bóveda, ¿no? Estas construcciones, por ejemplo, eran bastante monumentales, ¿no? Estos templos eran muy, muy, muy altos, a los cuales se les llamaban sigurat, ¿no? Y como te dije hace un momento, podrían tener hasta 7 pisos.
y los materiales que empleaban era el adobe y el ladrillo. Ahora, dentro de la literatura se considera a la epopeya de Gilgamesh como la obra literaria más antigua que existe en la historia de la literatura, ¿no? Esta historia narra las epopeyas o las aventuras de Gilgamesh, que era un personaje legendario que, bueno, en este caso, como dice ahí, le otorga un carácter histórico, ¿no? Como con su otro nombre, que es el rey Uruk, ¿ya? En esta epopeya, por ejemplo, se hace los poemas que narran, que son 5 si no me equivoco, narran acerca de la amistad que surgen entre estos dos enemigos, es decir, entre Gilgamesh y Uruk, perdón, ¿no? Y luego suceden una serie de sucesos que van a permitir, pues, por ejemplo, uno de los sucesos que sucede es que él conoce a un personaje, ¿no? Un Utnapishtim, ¿no? Que le comenta cómo es que un dios le habló y le dice que va a haber un diluvio universal, ¿no? Lo que para nosotros sería el Noé bíblico, se compara con este personaje. Y le dice de que en el fondo de los mares va a encontrar una planta que lo va a hacer rejuvenecer. ¿Por qué él estaba tan preocupado en encontrar esta planta? Porque él vio que como su amigo, el que antes era su enemigo, la muerte lo consumía, ¿no? Lo vio como rápidamente, según esta leyenda, según esta epopeya, la muerte lo consumía, haciendo que su cuerpo entre en un estado de putrefacción bastante rápido. Entonces él no quería pasar por ese momento y bueno, busca esta planta, ¿no? Y la llega a encontrar, pero en una de esas aventuras, una serpiente le arrebata esta planta, ¿no? Entonces, de esta forma es que se acaba el poema y después de eso hay una secuela, ¿no? En el cual, pues, según una de las tablillas, él se llega a encontrar con su mejor amigo, pero en el infierno, ¿no? Entonces, en un momento te voy a poner el video para que puedas ver de qué trata esta epopeya. Vamos a hablar ahora acerca de Egipto. Ahí está, ¿no? El mapa de Egipto. Bueno, Egipto es una civilización que se desarrolla también en este caso en el río Nilo, ¿ya? En ese entonces, bueno, era un pueblo pacífico, aislado, conservador, ¿no? Con todas sus tradiciones y una organización política y social y cultural bastante fuerte, ¿no? Esta civilización fluvial de base agraria, con una vida regulada por las crecidas periódicas del Nilo, que es la fuente de la fertilidad. En pocas palabras, la cultura egipcia florece gracias a las actividades que le permitía realizar el río Nilo, ¿no? Entonces aprovechaban ellos al máximo esta crecida del río y podían llegar a florecer en sus actividades, especialmente en la actividad agrícola, ¿ya? ¿No? Entonces miren, este es el río Nilo, en el cual pues cuando elevaba su cauce aprovechaban estas aguas, ¿no? Para poder llevar a cabo todo lo que es la agricultura. Ahora, con respecto a la religión, la concepción religiosa que ellos tenían era bastante compleja. ¿Por qué? Porque tenían bastantes dioses, ¿no? Se han encontrado más de 3.500 dioses, ¿no? Y también tenían la idea, pues, de lo que es la ultratumba, ¿no? La vida después de la muerte, ¿no? Todas las obras que ellos realizaban representaban mucho a la muerte, a la eternidad, glorificar el poder del faraón, ¿no? Al que consideraban el hijo de un dios, ¿no? Casi un dios. Por ejemplo, cuando una persona moría, es bien conocido saber de que ellos embalsamaban a sus cuerpos porque tenían la idea de que el cuerpo moría,
pero que el alma no iba a ir a otra dimensión. Por eso es que todo esto se ve reflejado en su arte, que era una motivación artística, en los dioses y la idea de la vida de ultratumba. Ahora, en la arquitectura podemos ver que destacan los templos y edificaciones funerarias, ¿no? Lo que nosotros conocemos como las pirámides. Ellos utilizaron la piedra para la construcción y emplearon muy bien la matemática y la geometría, ¿no? Este tipo de arquitectura piramidal se le llama colosalismo y se inspiraban en las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Entonces ahí podemos ver cuáles son las partes que presenta una pirámide. Ahora, en Egipto sucede algo bastante interesante, ¿no? Justamente en el periodo predinástico, los egipcios crean un sistema de escritura simbólica, en donde utilizaban figuras en lugar de letras, a los cuales se les llamó signos pictográficos. Este sistema de signos les servían para representar ideas o palabras, ¿no? Más o menos esto se desarrolló alrededor del año 600 antes de Cristo. Y jeroglífico significa tallado sagrado. ¿Por qué? Porque este sistema de escritura se empleaba específicamente en los textos sagrados, ¿ya? Ahora, ¿de dónde nace la escritura, ¿no? O qué son estas imágenes que te estoy mostrando? Esta planta que tú ves acá se llama papiro, ¿no? Y justamente de ahí proviene el término de inglés paper, ¿no? Que es papel. Cuando ellos empezaron a utilizar esta planta, formaban los rollos de papiro, que junto con los tintes vegetales elaboraban sus dibujos y también su sistema de escritura. Ahora, dentro de la literatura, la obra más importante es el Libro de los Muertos, ¿ya? Este título se dio en los primeros decenios del siglo pasado. El Libro de los Muertos es un conjunto de poemas, fórmulas mágicas, conjuros e himnos a dioses, los que se leen en un rollo de papiro y se encuentran en el interior de las tumbas o en el sarcófago junto a un difunto. Te cuento que este libro, ¿no? También se le llama el libro de Yehuti, ¿no? Que, bueno, ella fue la faraona que escribió este libro, ¿no? Y bueno, en un momento te voy a poner un video para que veas parte de esta historia y puedas conocer un poco más acerca de este libro. Bien, ¿qué me vas a hacer a continuación? Me vas a colocar la fecha de hoy y me vas a poner literatura, Mesopotamia en Egipto, que son los dos que vamos a ver. Me vas a hacer este esquema en tu cuaderno, ya echado de preferencia. ¿Y qué es lo que vas a hacer acá? En este primer casillero me vas a colocar ubicación geográfica, ¿ya? Y me vas a escribir datos sobre la ubicación geográfica. En el segundo, en el amarillo, me vas a escribir la palabra escultura y me vas a escribir ahí lo que has entendido. En el tercero me vas a poner religión, ¿ya? Y me vas a escribir ahí, ¿no? Algunos datos. En este cuarto casillero me vas a escribir arquitectura y me vas a escribir ahí algunos datos. Y en este último me vas a poner literatura y me vas a escribir la obra más representativa y algo más. En el medio de la estrella, en el centro, dentro de la estrella, me vas a pegar una imagen relacionada a esta cultura, ¿ya? Ese es el primer esquema. El segundo esquema es igual, pero Egipto. De la misma forma, ubicación geográfica, escultura, religión, arquitectura y literatura, lógicamente con su obra más representativa. ¿Ya? Entonces, estos esquemas me los vas a presentar en tu cuaderno. A continuación te voy a poner el resumen de la epopeya de Gilgamesh y el libro de los muertos.
¿Por qué? Porque en la práctica calificada te estoy tomando algunas preguntas para que las puedas desarrollar. El poema de Gilgamesh, también conocido como la Epopeya de Gilgamesh, es la primera obra plenamente literaria de la historia. Cuenta las hazañas de un rey de Uruk, una ciudad sumeria que quizás dio nombre al actual Irak. Su argumento se divide en 12 tablillas que podemos considerar capítulos de una misma historia. Gilgamesh es el rey de Uruk, hijo del rey Lugalbanda y la diosa Ninsun. Cruel y despiadado, aplica el derecho de pernada sobre las novias, es decir, se acuesta con ellas antes que el propio novio, no respeta a los ancianos y maltrata a los jóvenes con los que se enfrenta en combates mortales. Es odiado y aborrecido por su propio pueblo, que eleva sus quejas a los dioses. Los dioses entonces deciden crear a un enemigo que le ponga freno y la diosa Aruru da la vida a una criatura salvaje llamada Enkidu, el hombre bestia. Enkidu vive en los bosques con los animales, como una fiera más, aunque tenga forma humana. Los cazadores y los agricultores temen a la extraña fiera y el rumor llega hasta el rey Gilgamesh. Gilgamesh decide enviar una prostituta o una sacerdotisa, tal vez una sacerdotisa sagrada, a seducir a la bestia. Enkidu y la mujer, Samat, se acuestan y a partir de ese día, los animales ya no quieren saber nada de su antiguo amigo y le rehuyen. A cambio, gracias a la mujer, Enkidu se ha convertido en un ser humano y ha alcanzado el conocimiento. Samat le habla de la ciudad de Uruk y Enkidu arde en deseos de conocer ese nuevo mundo. Llega a la ciudad y se enfrenta al rey Gilgamesh, cumpliendo así el designio de los dioses. No se sabe con exactitud el resultado del combate, ya que no se ha podido reconstruir por completo en los textos conservados, pero se suele considerar que el vencedor fue Enkidu, pero no es del todo seguro. Lo que sí se sabe es que tras el combate, los dos enemigos se reconcilian y se convierten en grandes amigos. En busca de aventuras, Enkidu y Gilgamesh deciden enfrentarse al temible monstruo de los bosques llamado Ugawa. Los dos amigos llegan hasta el bosque de los cedros y se enfrentan al monstruo. Logran vencerlo, pero eso despierta la ira de los dioses, porque el bosque y el monstruo estaban bajo su protección. Después, la diosa Inanna quiere seducir a Gilgamesh, pero él la rechaza porque sabe que todos los amantes de la diosa acaban mal. Ella, furiosa, arroja contra Uruk un terrible toro celeste, pero los dos héroes lo matan. Ahora es cuando los dioses deciden vengarse y castigar a los imprudentes héroes. El problema es que la madre de Gilgamesh es una diosa, por lo que se conforman con matar a Enkidu. Es en ese momento cuando Gilgamesh descubre que existe la muerte, viendo pudrirse ante él el cuerpo de su amigo. Gilgamesh, aterrorizado por la perspectiva de enfrentarse al mismo destino que su amigo muerto, decide ir en busca de Utnapishtim, el hombre que sobrevivió al diluvio y ahora es inmortal. Tras diversas peripecias, Gilgamesh encuentra al mítico Utnapishtim, quien le cuenta la historia del diluvio y cómo el dios Enki le avisó de que los dioses querían aniquilar a toda la humanidad en un diluvio universal. Utnapishtim construyó una nave en la que embarcó a toda su familia y logró sobrevivir cuando, tras muchos días de lluvia, al arrojar un cuervo a la inmensidad del océano no regresó, lo que significaba que había tierra firme en la que desembocar. Cuando se descubrió este relato, los investigadores se quedaron asombrados por su semejanza con el relato bíblico del diluvio de Noé. Hoy, ya nadie duda de que Utnapishtim, llamado Ziusudra en sumerio y Atrasis en acadio, es la inspiración del Noé bíblico. Tras contarle la historia del diluvio, Utnapishtim le cuenta a Gilgamesh cómo puede lograr la inmortalidad. Se sabe que uno de los requisitos es permanecer despierto durante 7 días con sus noches. Gilgamesh no lo consigue,
y la inmortalidad se le escapa. Cuando todo parece perdido, la esposa de Utnapishtim le pide que ayude a Gilgamesh y que, al menos, le revele el secreto que le permita recuperar la juventud. Utnapishtim cede finalmente a sus ruegos y cuenta a Gilgamesh que existe una planta en lo más profundo del océano que devuelve la juventud perdida. Gilgamesh se sumerge en el océano y regresa con la planta. En vez de disfrutar solo de la planta de la juventud, Gilgamesh demuestra que ya no es el rey cruel y egoísta que era antes de conocer a Enkidu y decide llevarla a Uruk. Se supone que para que los ancianos del consejo también recuperen la juventud, en el camino se detiene junto a una poza de agua fresca y dormita un momento. Es entonces cuando una serpiente sale del agua y le roba la flor de la juventud. Gilgamesh, desesperado, regresa a Uruk. El poema acaba como empezó, describiendo la grandeza de la ciudad de Uruk, construida por el rey Gilgamesh. Es bastante llamativo que el primer relato de la historia reserve un triste final a su héroe, aunque al menos le queda el consuelo de ser más sabio. Existen muchos más detalles en la historia, e incluso en la tablilla 12, cuya relación con el relato principal es muy controvertida. Gilgamesh desciende al infierno y ahí se reencuentra con su amigo Enkidu. El cielo está abierto, la tierra está abierta, el oeste está abierto, el este está abierto, la mitad del cielo sur se abre, la mitad del cielo norte se abre. Las puertas están abiertas de par en par, las barreras tienen descorridos los cerrojos, y he aquí que Ra aparece en el horizonte. Este sortilegio permitía a los difuntos ya purificados acompañar a Ra en su barca solar, en su recorrido por el firmamento. Además, procuraba la aparición del dios solar un día más. Pertenece al más popular de los textos sagrados del antiguo Egipto, el Peri Emeru, el libro para salir a la luz del día, más conocido como el libro de los muertos. Estos textos datan de 1500 años antes de Cristo, en el inicio del llamado Imperio Nuevo, época donde el antiguo Egipto alcanza su máximo esplendor. Pero realmente provienen de otros más antiguos. El libro de los muertos es una recopilación de diversos escritos funerarios que los antiguos egipcios ya empezaron a dibujar en tumbas y templos hace 5000 años. Por aquel entonces aparecen los primeros testimonios de Ra, el dios Sol. Pero junto a ellos se encuentran otros vestigios más difusos. El debate debió surgir al intentar averiguar dónde estaba Ra en las horas de oscuridad. Los antiguos egipcios dedujeron que debía existir un lugar debajo del firmamento donde el sol se regenerase y así poder surgir en un nuevo amanecer. Lo definieron como el inframundo. En él vivirían los dioses y los difuntos merecedores de la vida eterna, pero también sería la morada de las fuerzas del mal y la oscuridad. Es la eterna lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, entre la vida y la muerte. Principios opuestos que no pueden existir el uno sin el otro. Mantener el equilibrio entre el inframundo y el mundo real era la máxima preocupación de los antiguos egipcios. La ruptura de esa armonía destruiría su existencia y, por tanto, su máximo anhelo, la eternidad.
Bien chicos, y con estas dos historias que se les ha presentado van a poder desarrollar la separata que les voy a dar, ¿no? En la sesión número 20, en el cual para la práctica calificada te estoy haciendo una serie de preguntas basadas en este video, ¿ya? Te había mencionado hace un momento por qué aprender dentro de este tema literatura, su descripción geográfica, su escritura, su arquitectura, su religión, ¿no? Y lo mismo con Egipto, ¿no? Que más parece una clase de historia. Lo que pasa, chicos, es que justamente todos estos aspectos, ¿no? Dieron origen a la literatura, ¿no? ¿Por qué de repente a estos personajes se les ocurrió escribir? ¿De dónde sacaron tantas ideas, tantos mitos, tantas leyendas, no tantas historias extraordinarias? Justamente fue, ¿no?, en base a la cultura que ellos tenían, ¿no? En el caso de la región mesopotámica, ¿no?, recordemos de que la religión era la base de su cultura, ¿no? Ellos tenían diferentes creencias, los sacerdotes tenían un nivel intelectual bastante elevado, ¿no? Su arquitectura representaba incluso un templo en honor a algún dios. Entonces, de todas esas rasgos culturales nace la primera historia del mundo, ¿no?, por decirlo así, que es la epopeya de Gilgamesh, que ya hemos visto de qué se trata. Lo mismo sucede con Egipto, y es por eso que en los demás tipos de literatura que vamos a hacer, vamos a conocer también un poco de su cultura y vamos a poder relacionarnos con ellas para ver cómo es que surgen estas grandes historias en lo que es la literatura universal. Bien chicos, entonces eso ha sido todo por hoy. Cuídense bastante. No se olviden de presentarme la foto de los dos esquemas, ¿ya? De Mesopotamia y de Egipto. Nos vemos y será hasta la próxima oportunidad. Chao chicos.